El Señor les bendiga, hermanos, y en este día vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, del versículo 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ok, entonces vemos aquí en este versículo, ¿verdad? Me gustaría hablar un poquito de el contexto de esta porción de la Biblia, y es que habla de que Pablo fue calumniado por los judíos con acusaciones falsas, diciendo que Pablo estaba predicando a los judíos que vivían entre los gentiles, que apostatara a Moisés, y esto de no observar las costumbres del pueblo de Israel, de no circuncidar a los niños. Y entonces, por esta razón, ¿verdad? A Pablo está prendido por los romanos ahí, y está aquí en la palabra de Dios nos dice que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Entonces querían matar al apóstol por predicar la palabra de Dios. Así de que esto, ¿verdad?, está sucediendo. Y muy bien, vamos a ver ahí mismo en el versículo, ¿verdad?, de ese complot contra Pablo. Y así de que vamos en el versículo 13, dice: eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y en el versículo 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Bueno, aquí, ¿verdad?, los judíos están obsesionados por matar a Pablo. Y así de que en el versículo 14 dice que fueron, dice, a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Bueno, era un complot
y ya estaba todo planificado, ¿verdad? Para matar al apóstol Pablo. Pero el asunto es que estos judíos van donde los principales sacerdotes, van donde los ancianos, van con los líderes espirituales, ¿verdad? Y entonces, para hacer esto, ¿verdad? Esto de matar a Pablo, y ellos, ¿verdad? Consintieron en matar al apóstol. Y estamos hablando digamos que eran los principales sacerdotes y ancianos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? Los misioneros, los ancianos, diáconos, ministros, ¿verdad? Y estaban, ¿verdad? Actuando de una manera incorrecta, ¿verdad? Eran religiosos realmente, ya no conocían a Dios estos hombres, ¿verdad? Estos sacerdotes y estos ancianos y estos del concilio, ¿verdad? Que eran los líderes del pueblo de Israel espiritualmente hablando. Así de que esto, ¿verdad? Sucede y sin tener bases de lo que decían contra Pablo, ¿verdad? Porque llegaron ahí diciendo que este hombre de verdad está diciendo estas cosas, enseñando estas cosas, pero la verdad es que Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Así de que en el versículo 16 dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús siempre tiene sus ángeles que nos ayudan. Ejemplo, ¿verdad? Pedro en la cárcel. Y el sobrino de Pablo escucha, ¿verdad? De esto que están planificando, ¿verdad? Este complot de matar a Pablo, ¿verdad? Y que se reúnan los líderes y que le digan al tribuno que quieren indagar más con claridad acerca de lo que se le acusa falsamente al apóstol Pablo. Pero era para un complot, una conspiración secreta para matar, ¿verdad? Se habían conjurado de no comer y beber, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿verdad? No vamos a comer, no vamos a beber hasta que hayamos matado, ¿verdad? A esta persona, ¿verdad? En este caso al apóstol. Así de que esa era la situación, ¿verdad? Que estaba viviendo Pablo. Pero su sobrino escuchó todo esto y fue a decirle a Pablo. Seguramente este sobrino era alguien que tenía influencia, alguien, ¿verdad? Que como decimos, que la puede, ¿verdad? Y entonces fue hasta la fortaleza donde estaba Pablo y ahí le contó, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando. Así de que lo bonito es que nos enseña aquí de que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y como dice su palabra, ¿verdad? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Y así que en este caso, ¿verdad? Era un ángel que era el sobrino, ¿verdad? De Pablo, ¿verdad? Que había escuchado y fue a avisarle a su tío. Entonces vemos pues el cuidado de Dios para nosotros, hermanos. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Por eso estamos, hermanos.
estamos bien, ¿verdad? Estamos con bendición del Señor. Y nosotros decimos, wow, qué bueno es Dios, ¿verdad? Estamos contentos con la familia, en la protección de Dios. Así de que esto sucede. Y dice, ok, vemos también, mencionamos algo acerca del cuidado de Dios para sus siervos, sus hijos, ¿verdad? Como Pablo, como Dios envió el ángel a la cárcel donde estaba Pedro y lo sacó, y verdad, y lo rescató, lo liberó, y porque lo querían matar, Herodes, también a Pedro, como lo había hecho con Jacobo. Entonces, qué bueno, hermanos, que tenemos a alguien que está con nosotros, alguien que nos anima y nos dice, ¿verdad? Recuerdo una vez que me amenazaron hace unos años atrás, y yo me sentía triste porque nunca me había pasado, me amenazaron, dijeron, mire, que, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto es que Dios, yo estaba un poco así afligido y ya no sabía qué hacer, pero Dios me dio una palabra y me dijo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa palabra transformó mi vida, trajo una paz sobrenatural a mí hasta el día de hoy. Entonces yo dije, Señor, mi vida es tuya, pues si ya me toca, pues partir, como dice la Biblia, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces así estamos ahora, ¿verdad? Bueno, si ya toca partir, pues bueno, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, pero a lo que yo voy, hermanos, es el cuidado de Dios para nosotros, ¿verdad? Que Él está con nosotros, Él tiene sus ángeles, tanto de seres celestiales como ¿verdad? También aquí seres terrenales, ¿verdad? En este caso fue el sobrino, ¿verdad? El ángel de Pablo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, en el versículo 17, dice, dice, Pablo llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Ok, entonces Pablo, ¿verdad? Llamando a un centurión, ¿verdad? Centurión era un oficial romano, ¿verdad? Que tenía al mando 100 hombres, soldados. Y entonces lo manda llamar y así de que el centurión va y le da instrucciones, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y le dice, anda, lleva a este joven donde el tribuno que tiene algo que decirle. Entonces, el tribuno también, ¿verdad? Era también oficial, ¿verdad? Digamos un militar romano que también tenía al mando 1000 soldados, ¿verdad? Eran personas tenían su rango, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que aquí algo muy lindo, ¿verdad? Dios da favor y gracia a Pablo ante el centurión y hace lo que le dice, ¿verdad? Porque este centurión bien pudo haber hecho de los panes, va a decir, yo que voy a estar, ¿verdad? Yendo, si estés preso y yo soy alguien importante, ¿verdad? No, pero Dios le dio favor, ¿verdad? Gracia al apóstol Pablo, y este hombre estuvo atento, ¿verdad? Estuvo para servir, ¿verdad? Pero eso Dios lo hace, ¿verdad? Entonces Dios nos da favor y nos da gracia, ¿verdad? Ante las personas, en sus ojos, ¿verdad? Así de que qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Así que este hombre toma, este centurión, al sobrino de Pablo, al joven, y lo lleva hasta donde está el tribuno, ¿verdad? Dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 18, ¿verdad? Aquí dice, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo
me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Algo muy bonito de que Dios da favor y gracia a Pablo y al sobrino, ¿verdad? En los ojos de este tribuno, ¿verdad? Y entonces él estuvo atento a escuchar, ¿verdad? Y a lo que este joven le iba a contar, ¿verdad? De lo que estaban planificando, tramando para matar al apóstol Pablo. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Y gente importante, ¿verdad? Entonces, pero eso Dios lo hace, hermanos, ¿verdad? Porque Dios ha puesto su favor y su gracia en nosotros, aunque no seamos personas así de recursos, que no seamos personas importantes, pero Dios ha puesto su gracia en nosotros y la gente nos recibe, la gente nos atiende, ¿verdad? Nos bendice, ¿verdad? Pero esa es la obra de Dios, ¿verdad? Que qué maravilloso, ¿verdad? Entonces vemos aquí pues de que ya pues, ¿verdad? Dios está teniendo cuidado del apóstol. Y ese es el cuidado que Dios tiene, hermano, hermana. No nos preocupemos, ¿verdad? No nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios está, ¿verdad?, con nosotros. Entonces tenemos todo, no nos falta nada. Así de que, mis hermanos, mire qué bonito, ¿verdad?, lo que estamos aprendiendo en esta enseñanza, ¿verdad?, del amor de Dios para nosotros. Y dice también en el versículo 20-21, dice: él le dijo, el muchacho le dice al tribuno, el sobrino de Pablo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos, esperando tu promesa. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y dice en el versículo 22, y con esto vamos a terminar, hermanos, ¿verdad? Y dice: entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces vemos aquí que Dios utiliza al tribuno, este hombre, ¿verdad?, un militar importante romano, ¿verdad? Dios lo utiliza para guardar la vida de Pablo. Así que, hermanos, aquí vemos a través de la palabra de nuestro Dios que Dios, ¿verdad?, Él nos guarda, ¿verdad? Él, ¿verdad?, está con nosotros y Él guarda nuestra vida, nuestra salida y entrada, dice, ¿verdad? Dice su palabra. Y entonces es algo muy precioso esto, ¿verdad? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, hermanos, Dios va a utilizar a las personas y en cuanto a esto, que Dios nos da favor y nos da de su gracia,
con todas las personas. Pueden ser gentes muy importantes, de jerarquía alta, pero, ¿verdad? Dios nos da su gracia para que esta gente también nos sirva a nosotros, sean de bendición, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, que no dudemos, ¿verdad? De que Dios, ¿verdad? Nos bendice, ¿verdad? Y Él utiliza a todas las personas, todo, ¿verdad? Para darnos, ¿verdad? De su amor, de su, ¿verdad? Nos suple todas nuestras necesidades. Así que, hermanos, este ha sido, ¿verdad? La palabra que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y que estemos confiando, ¿verdad? Siempre en el Señor. Y si hay oposición, es cierto, ¿verdad? Vemos a Pablo que fue calumniado, ¿verdad? Acusado, una acusación falsa que le hicieron, ¿verdad? Por servir a Dios. Vienen todas estas cosas, vituperios, ¿verdad? Mentiras contra los cristianos, y nos toca pasar momentos difíciles, pero Dios está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Por eso Él dice en su palabra, dice claramente, dice de que da orden al alma, ¿verdad? Dice, alaba, ¿verdad? Alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces uno al pensar, hermanos, cuántas bendiciones Dios nos ha dado, su fidelidad a nosotros, cómo el Señor nos ha ido llevando, hermanos, en aumento, ¿verdad? De gloria en gloria, de victoria en victoria. Es cierto que hemos pasado momentos que hemos llorado, hemos sufrido, hemos tenido dolor, ¿verdad? Por desprecios o por daños que nos han, ¿verdad? Nos han hecho, pero Dios está ahí, hermano, ¿verdad? Consolando, Dios está ahí, ¿verdad? Animando para seguir adelante, y después de la tormenta viene la bendición de Dios, viene la calma. Así que, hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Y que oremos unos por otros, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.